Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube. Espero que todos estén muy bien, con la mejor energía y listos para sumergirse en un tema que les aseguro, les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha estado circulando, susurrándose en los pasillos del espectáculo, y que tiene que ver con una de nuestras parejas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Vamos a hablar de confidencias de celos. Y no es lo que están pensando en primer lugar, o quizás sí, pero vamos a ir más allá, a los detalles, a las intenciones, a lo que realmente pudo haber pasado entre estas dos estrellas. Prepárense para un viaje fascinante, porque vamos a analizar cada faceta de esta historia. Y antes de que nos sumerjamos por completo, ya saben qué hacer, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que publicamos. Es gratis y nos ayudan un montón. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la química es innegable. Desde sus inicios en la serie Erkencikus, la conexión entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba romance. Y aunque en su momento mantuvieron una postura de somos solo amigos, o somos compañeros de trabajo, la realidad, o al menos lo que percibíamos, era muy diferente. Las redes sociales ardían con teorías, con fotos filtradas, con comentarios que alimentaban aún más la llama de la especulación. Pero, ¿qué hay detrás de toda esa euforia de los fans? ¿Fue solo una estrategia de marketing para mantenernos enganchados a la serie, o realmente existió algo más profundo, algo que incluso pudo haber generado celos? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los celos, seamos honestos, son una emoción muy humana. Y en el mundo de las celebridades, donde todo está bajo el microscopio, estas emociones se magnifican. Imagínense dos personas jóvenes, exitosas, bellas, compartiendo un éxito rotundo, viajando juntas, pasando horas y horas en el set. Es casi inevitable que surjan sentimientos, y con ellos, la posibilidad de que aparezcan las inseguridades, los miedos, y sí, los celos. Ahora, cuando hablamos de confidencias de celos, nos referimos a esos momentos íntimos, esos susurros, esas conversaciones privadas que podrían haber tenido lugar entre ellos, o incluso con personas cercanas a ellos, revelando estas emociones. No estamos hablando de un drama público y escandaloso, sino de esas pequeñas grietas en la armadura perfecta que proyectan las estrellas. Podría ser que uno de ellos, o ambos, sintiera esa punzada de celos al ver al otro interactuar con otros actores, con admiradores, o incluso al leer noticias o rumores sobre posibles intereses amorosos fuera de su círculo cercano. Pensemos en la intensidad de la fama que alcanzó Erkencikus. El éxito fue meteórico. Y con ese éxito vinieron las giras promocionales, las entrevistas interminables, los eventos sociales donde se codeaban con lo más selecto del entretenimiento. En esos escenarios es fácil que la tentación, o al menos la percepción de ella, aparezca. ¿Vio Demet a Can sonreír de una manera especial a una compañera de reparto en otro proyecto? ¿Leyó Can comentarios en redes sociales que insinuaban que Demet tenía un nuevo interés amoroso? Estas son las preguntas que nos hacemos los fans, y que probablemente ellos mismos se hicieron en algún momento. Una de las cosas que más nos intriga es la discreción que ambos han mantenido en ciertos aspectos de su vida personal. Si bien comparten momentos de su día a día, hay una línea muy clara que no cruzan, y eso, en parte, es lo que alimenta nuestra curiosidad. ¿Por qué tanta reserva? ¿Será para proteger su relación, para evitar precisamente que rumores de celos o inseguridades salgan a la luz pública y puedan afectar su imagen profesional? Es importante recordar que al final del día, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Demet con su dulzura y su talento, y Can, con su carisma y su energía arrolladora. Ambos se catapultaron a la fama de una manera impresionante, y lidiar con esa presión, con esa exposición constante, no debe ser nada fácil. Los celos en este contexto podrían surgir no necesariamente de una desconfianza mutua, sino de la inseguridad que puede generar ver a la persona con la que compartes una conexión tan especial, rodeada de admiración y atención por parte de miles, o incluso millones de personas. Pensemos en escenarios específicos. Durante la emisión de la serie, hubo rumores persistentes sobre una relación entre ellos. Las entrevistas solían girar en torno a esta posibilidad, y ellos, en general,
respondían con evasivas o con frases diplomáticas. Podría ser que en esas entrevistas, cuando se les preguntaba por otro tipo de relación, uno de ellos sin. Y era una ligera incomodidad, un destello de celos al pensar en las posibilidades que se abrían para el otro en el mundo exterior. O quizás, y esto es más especulativo pero no por ello menos intrigante, hubo momentos en los que uno de ellos tuvo que lidiar con la presencia de parejas o intereses románticos de la otra persona en eventos públicos. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad. Las series tienen un alcance global, y los actores se convierten en ídolos. Esto significa que sus vidas personales, o al menos lo que se percibe de ellas, se convierten en material de conversación constante. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de profesionalismo y amistad, mientras internamente se gestan sentimientos más complejos. Las confidencias de celos podrían ser esos momentos en los que uno de ellos, quizás en una llamada telefónica privada, o en un mensaje de texto, o incluso en una conversación cara a cara, expresó su malestar o su preocupación ante una situación que los hacía sentir celosos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Demet, después de una gala, recibiera un mensaje de Can diciéndole algo como: «Vi cómo te miraba ese actor en la fiesta. Cuidado con él»? O por el contrario, Can expresándole a Demet su inquietud al verla compartir risas con alguien más en un evento. Estas no son acusaciones, sino ejemplos hipotéticos de cómo podrían manifestarse esas confidencias. Son los pequeños momentos de vulnerabilidad que, si se filtraran, harían saltar las alarmas de los fans. Incluso si nunca llegaron a ser pareja en el sentido romántico, la conexión que compartieron era innegable, y eso, por sí solo, crea un vínculo especial. Y cuando se crea un vínculo especial, es natural que surjan sentimientos de apego, de posesividad sutil, y sí, de celos. Quizás uno de ellos sintió celos no por desconfianza, sino por el simple hecho de no querer compartir esa energía, esa conexión única, con nadie más. Un tipo de celo más posesivo en el sentido de la amistad o la camaradería profesional, elevado a un nivel más íntimo. Pensemos en las redes sociales. Los fans son increíblemente activos en comentar cada movimiento de sus ídolos. Y si un rumor de un posible interés romántico de uno de ellos salía a la luz, es probable que el otro recibiera comentarios o preguntas de sus seguidores más cercanos, lo que podría avivar esas inseguridades y, consecuentemente, generar confidencias de celos. «Oye, vi este rumor, ¿es cierto? O me pareció que mirabas mucho a...». Estas son las cosas que suceden en el mundo digital, y que pueden llegar a ser muy invasivas. Otra posibilidad es que las confidencias de celos no fueran necesariamente sobre infidelidad o desconfianza, sino sobre la competencia profesional. En una industria tan competitiva, es posible que uno de ellos sintiera celos al ver al otro recibir oportunidades importantes o reconocimiento, y eso pudiera generar una leve incomodidad o inseguridad. Sin embargo, dada la química y la admiración mutua que siempre parecieron proyectar, esta opción parece menos probable en comparación con los celos de índole romántica o de apego. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, y sigue siendo, un tema que cautiva a millones. Su química era eléctrica y la forma en que se desenvolvían juntos en pantalla y fuera de ella generaba una fascinación que iba más allá de la simple actuación. Las confidencias de celos, si existieron, serían la prueba más humana y vulnerable de esa conexión intensa. Serían el eco de esos sentimientos que, a pesar de la fama y el éxito, nos hacen humanos. Y aquí es donde quiero abrir un espacio para ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can llegaron a sentir celos el uno del otro? ¿Qué tipo de celos imaginan que podrían haber sido? ¿Les parece que estas emociones son naturales incluso en relaciones profesionales muy cercanas? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad de este canal. En resumen, hemos explorado la fascinante dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman, adentrándonos en la posibilidad de confidencias de celos. Hemos considerado cómo la intensidad de su fama, la naturaleza de la industria del entretenimiento y su innegable conexión podrían haber dado lugar a momentos de inseguridad o celos. Hemos especulado sobre cómo estas emociones podrían haberse manifestado, ya sea en conversaciones privadas, en mensajes o incluso en la forma en que percibían las interacciones del otro en público o en los medios. Y lo más importante, hemos recordado que, más allá de las estrellas, son seres humanos con emociones complejas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis.
Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botoncito de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet y Can, o simplemente con quienes disfruten de un buen debate sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.